es un día muy especial para el Perú, porque se celebra el Día de la Bandera. Pero ¿por qué se celebra el Día de la Bandera el 7 de junio? Porque el 7 de junio de 1880 tuvo lugar la batalla de Arica, donde un grupo de valientes peruanos ofreció su vida enfrentándose a un ejército que lo superaba ampliamente en número y en armamento. El jefe de este ejército fue Francisco Bolognesi. ¿Qué puedo decir de Francisco Bolognesi que todos no sepamos? Es uno de nuestros grandes héroes y sobre él va el programa de hoy. Estoy en el Museo de los Combatientes del Morro de Arica. En esta misma casa nació Francisco Bolognesi y desde aquí comenzamos el programa. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Más que un rol o un modelo a seguir, yo creo que es un ejemplo de valor, un ejemplo de proactividad. Bolognesi representa la máxima expresión del nacionalismo del Perú, la entrega, el patriotismo, ese heroísmo sin sentido heroico. Él no se siente un héroe, siente que es su deber, la abnegación y la entrega. Bolognesi es un hombre que tiene resonancia en el mundo y que puede ser mostrado como ejemplo ante el mundo como lo mejor del Perú. Francisco Bolognesi nació en Lima el 4 de noviembre de 1816, en la calle Afligidos, actual Girón Caylloma. Sus padres fueron el músico genovés Andrés Bolognesi y la arequipeña Juana Cervantes. La pareja había llegado a Lima procedente de Arequipa el mismo año en que nació el héroe. El padre de Bolognesi vino al Perú como músico. Músico principal, director de la música de la Catedral de Lima. En 1821, San Martín proclamó la independencia en la Plaza Mayor de Lima, muy cerca de la casa de los Bolognesi Cervantes. Los años siguientes, la capital vivió un clima de constante agitación, ya que era lugar de paso para los ejércitos patriotas y realistas. En esas circunstancias, don Andrés Bolognesi optó por retornar con su familia a Arequipa. El papá de nuestro personaje de Bolognesi simplemente decide pues, emigrar a Arequipa. Eso no lo dicen las fuentes directamente, pero claramente se deduce, ¿no? Y de hecho permanece ahí hasta el año 1830. O sea, no solamente, digamos, en esta época, el año 23, 24, 25, la época dura de la Guerra de Independencia, sino incluso la primera fase de la República. La infancia de Francisco Bolognesi transcurrió en Arequipa, donde estamos en este momento, acompañado de sus hermanos Margarita, Mariana y Mariano. Entre los 8 y 16 años, él estudió en el Colegio Seminario. Luego de esto,
sus padres promovieron la idea de que se dedicara a labores mercantiles y así entró a trabajar como vendedor a la casa comercial Lebris y Violer. Mientras, paralelamente, estudiaba francés y teneduría de libros, que era una rama asociada a la contabilidad. Esta situación cambió cuando su padre, Andrés Bolognesi, murió, porque Francisco se vio obligado a trabajar a tiempo completo, seguramente como les ha pasado a muchísimos de ustedes, para mantener a su familia. Así, se dedicó al comercio, pero ahora de manera independiente. Asociado con comerciantes cusqueños, Bolognesi se dedicó a la explotación de café, coca y cascarilla. Viajaba regularmente a lugares como las montañas de Caraballo, en Puno. Él comienza como un comerciante, como un empresario, diríamos ahora, ¿no? El Perú tenía en ese momento algunos productos de exportación muy importantes, ya olvidados. Por ejemplo, la cascarilla. La cascarilla, que es lo que se decía en una época un febrífugo. Es una corteza que calentada permite, digamos, curar enfermedades palúdicas. Un producto muy famoso, se exportaba a Estados Unidos. En 1844, Arequipa era testigo de la lucha por el poder entre los caudillos Manuel Ignacio de Vivanco y Ramón Castilla. Bolognesi observa esta primera actuación, gran actuación de Castilla, ¿no? En esta primera guerra civil con Vivanco, ¿no? Una guerra, por cierto, popular. Años más tarde, Bolognesi se enroló en el ejército peruano. En 1853, con motivo de un incidente en la frontera con Bolivia, se formó aquí, en Arequipa, la Guardia Nacional. A ella ingresó Francisco Bolognesi. Tenía por entonces 37 años y se dedicaba al comercio. Recién un año más tarde, en 1854, cuando Arequipa se rebeló contra José Rufino Echenique, Bolognesi ingresó al ejército profesional, a las órdenes de Ramón Castilla, con el cargo de segundo jefe del Batallón Libres de Arequipa, en esa campaña que realizaría el llamado Ejército Libertador. Bolognesi y Castilla parecían nacidos para entenderse. Estoy en este momento en el Colegio Militar Coronel Francisco Bolognesi en la Ciudad Blanca. Lo vemos incorporarse al ejército en la época de la guerra civil entre Castilla y Echenique, en el contexto de las protestas contra la consolidación de la deuda, ¿no? En esta guerra civil, que por cierto coincide, es la fase más liberal de Castilla. Es una guerra civil en cuyo contexto se va a proclamar la abolición de la esclavitud y del tributo indígena. El presidente Ramón Castilla aprovechó los inmensos recursos provenientes de la renta del guano y le otorgó al país un periodo de estabilidad política y económica, además de prestigio internacional. Siguiendo con las luchas políticas, en octubre de 1856 se rebeló en Arequipa una facción conservadora que proclamó presidente al general Manuel Ignacio de Vivanco. Dispuesto a sofocar dicho levantamiento, Castilla avanzó hacia Arequipa. En marzo de 1858, el presidente Ramón Castilla dirigió un ataque contra las fuerzas de Manuel Ignacio de Vivanco que se encontraban acantonadas aquí, en Arequipa. En ese enfrentamiento también tomó parte Francisco Bolognesi como jefe de artillería.
La lucha fue reñida y sangrienta. De hecho, Bolognesi terminó herido en la toma del fuerte Santa Rosa y en mérito de su valiente acción fue ascendido a coronel de artillería. Este puente que está detrás de mí se llama Francisco Bolognesi en honor a él. Si bien Bolognesi nació en Lima, siempre estuvo muy vinculado a esta ciudad, a Arequipa. En 1860, Francisco Bolognesi participó en la victoriosa expedición naval hacia Guayaquil, cuando el gobierno ecuatoriano había amenazado la soberanía peruana en la frontera. Concluida esa expedición, el gobierno de Castilla envió a Bolognesi a Europa con el fin de adquirir cañones. 2 años después, el militar regresó al Perú con la misión cumplida. 54 cañones constituían la primera artillería rayada peruana. Él trae al Perú los llamados cañones rayados. O sea, los cañones iniciales, los cañones de la era del comienzo del siglo XIX eran de ánima lisa, como decían, es decir, eran proyectiles que salían por un tubo liso. A medida que avanza el siglo XIX se genera esta nueva tecnología de los cañones de ánima rayada, es decir, que salían en espiral, ¿no? Y que salían, por decirlo de alguna manera, con efecto, ¿no? Tenían mucho mayor, causaban mucho mayor daño al estallar, al ser disparados. En Lima, un artículo anónimo publicado en El Comercio cuestionó la calidad de los cañones. Enfadado por la calumnia, Bolognesi refutó el agravio con otro artículo publicado en el mismo diario. Además, realizó una exitosa demostración de la potencia de los cañones en las playas de Conchán. Es más, sus conocimientos de artillería hicieron que el presidente Peset vuelva a confiarle, años después, una nueva misión a Europa. En esa oportunidad, Bolognesi hizo un comentario acerca de los cañones y las constantes guerras civiles. Prefiero reventarlos yo mismo si van a servir para matarse entre peruanos. Esos cañones de grueso calibre fueron los que defendieron el Callao en mayo de 1866, cuando el puerto fue atacado por una poderosa flota española con ánimos de reconquista. El 65 fue enviado pues, para Europa para comprar piezas de artillería, que fueron los famosos cañones Blackley de ese tiempo, ¿no? Que fueron enviados por él a Europa. Él se quedó en Europa todavía para hacer algunas cosas personales y él los envió, que fueron usados pues, para la batalla del 2 de mayo del 66. Él no pudo estar en la batalla porque en ese tiempo estaba en el viaje de retorno. Los años siguientes estuvieron marcados por una profunda crisis económica. Las revoluciones se sucedieron una tras otra y los precios del guano cayeron. Desde 1862, Bolognesi era comandante general de artillería. Permaneció en ese cargo hasta 1871, cuando se retiró del ejército a los 55 años de edad. A esas alturas, ya era padre de varios hijos. 2 de ellos morirían heroicamente en las batallas por la defensa de Lima, en el contexto de la guerra con Chile. Francisco Bolognesi tuvo varios hijos. De su segundo matrimonio, 2 de ellos, Enrique y Augusto, se dedicaron a las armas, como su padre, y tuvieron su bautizo de fuego
nada menos que en la guerra con Chile en 1879. Enrique combatió valientemente en Tacna el 26 de mayo de 1880 y logró recuperar un cañón peruano de manos enemigas. Tanto él como su hermano Augusto combatieron también en las batallas de San Juan y Miraflores en enero de 1881. Un testimonio de la época dice que Augusto tenía más entusiasmo por el combate, si cabe, que su padre y su hermano, y tenía solamente 17 años. La guerra con Chile estalló en 1879. De inmediato, Bolognesi ofreció sus servicios y se le destinó al ejército apostado en Tarapacá. Que durante el contexto de la guerra con Chile, él estaba en condición de retiro, pero apto para ser reenlistado nuevamente. Y en ese contexto fue convocado para la campaña del sur, reingresando automáticamente a las armas. Él es un hombre de 65 años ya, así que para la época es una condición de anciano, pero a pesar de ello no tuvo ningún desazón por enrolarse automáticamente a las armas peruanas para defenderlas en la Guerra del Pacífico. En esas condiciones, el mando peruano decidió darle la jefatura de la tercera división del ejército de Tarapacá. Bolognesi era un militar valiente, sencillo y apegado al reglamento. Un soldado, sobre todo. Era un hombre autoritario, era un hombre que creía a pie juntillas en el reglamento, en hacer las cosas de acuerdo a cómo eran las cosas, como él veía la aplicación del reglamento. Al mando de la tercera división de Tarapacá, participó en las batallas de San Francisco y Tarapacá, en noviembre de 1879. En esta última, su actuación fue notable. Combate nada menos que en la batalla de San Francisco y en Tarapacá, en noviembre del año 1879. En Tarapacá, lo dicen las fuentes chilenas, a pesar de haber estado postrado, enfermo, con fiebre altísima, cuando siente que las tropas chilenas están rodeando Tarapacá en las alturas, él se levanta y combate y dirige su cuerpo, su división. Cuando la batalla de Tarapacá no se había definido todavía, el coronel Francisco Bolognesi se levantó de su lecho de enfermedad y se puso al mando de la tercera división de este ejército. Su contribución fue decisiva a la victoria del 27 de noviembre de 1879. Fue una gran victoria, lograda gracias al esfuerzo de nuestra infantería. Sin embargo, fue una victoria pírrica. ¿Qué quiere decir una victoria pírrica? Este es un concepto que nace en alusión a Pirro, un rey de la antigüedad que combatía con los romanos, pero al hacerlo perdía hombres y recursos en tal medida que al final perdía más de lo que ganaba. Esto más o menos fue lo que nos pasó. A pesar de que ganamos, esta victoria no cambió el curso de la campaña. Sin embargo, demostró que nuestros hombres tenían iniciativa y arrojo. Luego de esta batalla, Francisco Bolognesi dijo una de sus célebres frases, algo así como: las balas de los chilenos apenas llegan a la suela de mis botas. Y en realidad lo que había pasado es que una bala chilena le había volado el taco de su bota. Tarapacá fue un triunfo flaco, de verdad, porque nosotros ganamos la batalla, pero dejamos desprotegida la ciudad. O sea, no se tenía tanta cantidad de hombres como para dejar una guarnición o un regimiento ahí cuidando Tarapacá, porque teníamos que desplazarnos a Arica. Perdido el rico departamento de Tarapacá, el ejército chileno emprendió la campaña contra Tacna y Arica.
Inicialmente, las fuerzas peruanas estuvieron acantonadas en el puerto de Arica, el cual había sido fortificado. Finalmente, las fuerzas más importantes se trasladaron a Tacna, quedando en Arica una reducida guarnición al mando de Francisco Bolognesi, quien reemplazó al capitán de navío Camilo Carrillo, llamado por el gobierno de Lima. Arica era un puerto estratégico. Era el puerto más importante luego del Callao. Prado va a Arica, artilla el Morro como tal, como un acto de defensa marítima. Por eso que vemos que inicialmente que los barcos chilenos atacan el Morro, porque está artillado para evitar ataques marítimos. Ya meses antes había todo un bloqueo de la Armada chilena a Arica, entonces no le llegaban pues implementos no solamente de aseo, sino de comida, suministros pues de municiones, nada. Estaban prácticamente desconectados de la realidad. El 26 de mayo de 1880 se libró la decisiva batalla de Tacna. El ejército aliado peruano-boliviano se batió valientemente. Sin embargo, su derrota fue inevitable debido a la superioridad de la artillería chilena. Lo que había ocurrido es que el ejército de la Alianza había sido destruido, había combatido heroicamente, por cierto, fue una de las batallas tanto para bolivianos como para peruanos, ¿no? Es una batalla muy heroica, muy sacrificada, pero claro, se contaba con menos recursos, ¿no? Y lo cierto es que Montero estaba derrotado y el ejército peruano estaba disperso. Arica era el único bastión que quedaba, pero su caída también era inminente. En Lima, el gobierno de Nicolás de Piérola prácticamente dio por perdida la campaña del sur. Bolognesi al comienzo no sabe qué ha pasado. Él siente el retumbar de los cañones a lo lejos, llegan noticias contradictorias. Finalmente le llega una noticia falsa, que el almirante Montero ha reagrupado sus tropas en Pachía y que el coronel Leiva avanza desde Arequipa. O sea, él concibe la idea de hacer un triángulo contra las fuerzas chilenas, un triángulo para un poco atacar a las tropas invasoras. En el caso de Bolognesi hay que indicar, y eso se ve claramente en sus cartas que él emite constantemente, la sensación de abandono, ¿no? Pide y reclama apoyo desde Arequipa, ¿no? Que nunca llega. Pide apoyo a Lima, Nicolás de Piérola tampoco se lo permite, porque lo que ocurre que, y eso hay que reconocer en el caso de Nicolás de Piérola, ya, que manejó políticamente la guerra. No la manejó para ganar la guerra, la manejó para neutralizar la influencia civilista en la guerra. Luego de la batalla de Tacna, el 26 de mayo de 1880, lo que quedaba del ejército boliviano se regresó a su país y los peruanos se fueron a Arequipa. En Arica solo quedó una pequeña guarnición al mando del coronel Francisco Bolognesi. La cosa era bastante complicada. Los chilenos dominaban el mar y estaban cercando la ciudad por tierra. Por otra parte, Nicolás de Piérola, presidente del Perú en ese momento, no mandó a Arica los refuerzos necesarios. En plena guerra internacional, los caudillos seguían pugnando por el poder. En este contexto, a Bolognesi y a sus hombres no les quedó más remedio que enfrentar su cruel destino. Pero eso sí, lo afrontaron con hidalguía y honor.
El coronel Bolognesi esperaba en Arica la llegada del segundo ejército del sur al mando del coronel Segundo Leiva, o de los dispersos de la batalla de Tacna, al mando del almirante Lizardo Montero. Fatalmente, nadie llegó a reforzar a la reducida guarnición de Arica. Cartas y telegramas enviados por Bolognesi muestran sus esperanzas de recibir refuerzos y cerrar el paso de los chilenos. Arica, 5 de junio de 1880. Prefecto, Arequipa. Apure, Leiva. Todavía es posible hacer mayor estrago en el enemigo victorioso. Arica no se rinde y resistirá hasta el sacrificio. Al mando de una reducida tropa, Bolognesi estaba decidido a defender la plaza de Arica, cueste lo que cueste, incluso hasta el sacrificio, en búsqueda de debilitar al enemigo y permitir que otras fuerzas peruanas lograsen la victoria. En una carta del 4 de junio de 1880, Bolognesi les dice a Montero y Leiva: tengo al frente 4.000 enemigos, poco más o menos, de los cuales cerraré el paso a costa de la vida de todos los defensores de Arica, aunque el número de los invasores se duplique. Si ustedes, con cualquier fuerza, atacan o siquiera hackean la fuerza enemiga, el triunfo es seguro. Grave, tremenda responsabilidad vendrá sobre ustedes si por desgracia no se aprovecha tan segura, tan propicia oportunidad. Es probable que la situación dure algunos días más, y aunque hayamos sucumbido, no será sin debilitar al enemigo hasta el punto de que no podrá resistir empuje de una fuerza animosa, por pequeño que fuese su número. El Perú entero os contempla. Bolognesi se sentía que realmente tenía una conciencia de que en ese momento él era prácticamente el Perú, ¿no? Como le había pasado a Grau en Angamos. Por eso, por cierto, por eso Grau no se rinde. Grau ha podido rendirse y estudió el Huasca, no lo hizo, porque él sentía que encarnaba el Perú en ese momento. La misma sensación tuvo Bolognesi. Leiva nunca se aproximó, ¿no? En realidad, las fuerzas acantonadas en Arequipa no tuvieron mucha actividad durante la guerra. Las tropas de Francisco Bolognesi estaban compuestas sobre todo por reclutas de distintas procedencias. Hay gente que venía pues de la sierra, también de Tacna, la sierra misma de Tacna o los mismos costeños, ¿no? Era gente pues que había sido captada, voluntariado, como también en cuestión de llamamiento militar. Definitivamente pues ahí se necesita un montón de gente ante un ejército que está superior no solamente en armamento, sino también en preparación. Luego de adueñarse de Tacna, los chilenos se empeñaron en tomar el puerto de Arica. Comenzaba el asedio. Hay que diferenciar lo que es la batalla de Arica como tal, que es el 7 de junio, y otra cosa diferente es el proceso como tal de la batalla en sí misma. Esto ocurre después de la batalla de Tacna, 26 de mayo. Hasta el 7 de junio tenemos un asedio permanente de Arica, tanto por vía marítima, por 4 barcos chilenos, como por vía terrestre desde el norte, que ocupan desde Tacna hacia Arica la zona de mención. Desde que asumió la jefatura de la plaza de Arica, Bolognesi demostró una proactividad y un entusiasmo extraordinarios. Buscaba así revertir las dificultades y privaciones de su tropa. Pero hay un límite, hay un tanto que tú puedes hacer con 1.900 hombres, estar sitiado, no tendrá suministros y renovación pues, de armas y todo durante tantos meses que venían ya, como le digo, del bloqueo pues, chileno a Arica. Por eso era el último bastión. Él prácticamente tenía una responsabilidad enorme sobre sus hombros. El hecho de que no le contesten las cartas, los telegramas, era un abandono total. Los abandonaron. Su capacidad de trabajo sorprendía a quienes veían en él solo a un anciano acabado. Comienza
comienza una actividad frenética para ordenar y organizar la defensa de Arica. Ya lo había comenzado antes incluso, ¿no? Tiene problemas, no tiene ni siquiera dinero. Tiene que ver de vender unos depósitos de carbón para tener, aunque sea, pues, no había ni siquiera un depósito pequeño para que el ingeniero Elmore, Teodoro Elmore, que era el encargado de manejar las minas, el sistema de minas que se puso en esa época, no había un depósito para poner los ácidos. O sea, era una época de mucha estrechez. Por otra parte, los excesos cometidos por la soldadesca chilena en Tacna angustiaban a la población civil, que empezó a abandonar el puerto desde el 2 de junio. La guarnición de Arica cuenta con cañones, tanto para defender el mar, para defender el mar ante los barcos chilenos que pudieran acercarse, como en los costados, ¿no? En los costados era una fortaleza muy importante, muy impresionante, solo que en términos de hombres, la guarnición de Arica, la guarnición peruana llegaba pues a unos 1.600 hombres, y gradualmente se fueron aproximando fuerzas de las tres armas chilenas, más el acoso de los barcos chilenos por el mar, fuerzas que habrían sumado entre 4.000 y 5.000 hombres, ¿no? O sea, era realmente una situación terrible. El 1 de junio, los chilenos habían capturado al ingeniero Teodoro Elmore, encargado de las minas de Arica. Al momento de ser detenido, Elmore se encontraba en una misión para minar un lugar en la orilla del río Utah. Este hecho significó un duro golpe para la defensa peruana y demostró la ineficacia de las minas. Elmore fue capturado por los chilenos cuando estaba organizando una operación, de hecho una mina que explotó. Fue capturado por los chilenos y los chilenos capturaron el plano de las minas. O sea, parece ser que lo esencial del plano lo conocían ellos. El sistema de minas de Arica provocaba temor en las fuerzas chilenas. Esto llevó al general chileno Manuel Baquedano a solicitar la rendición de la guarnición peruana. De aceptar dicha propuesta, las fuerzas peruanas rendidas desfilarían con honores. El comisionado fue el oficial Juan de la Cruz Salvo. Lo manda para que negocie, para que solicite la rendición de la plaza. Lo recibe el propio Bolognesi. Salvo llega con los ojos vendados para que no viera, digamos, las instalaciones peruanas. Es muy bien tratado, lo dicen las fuentes, ¿no? Y de pronto se ve ante un anciano de pelo y bigote y barba canas, ¿no? Era Bolognesi. Los relatos chilenos hablan de un hombre sumamente modesto, un hombre sumamente tranquilo, muy cortés. El 5 de junio de 1880, las tropas peruanas recibirían la visita de un enviado del jefe del ejército chileno, Manuel Baquedano. Este enviado era el mayor Juan de la Cruz Salvo y llegaba hasta allí para solicitarle al coronel Francisco Bolognesi la rendición de la guarnición de Arica. Fue en ese momento que Francisco Bolognesi dijo su célebre frase: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Arica no se rinde. Luego de decirle esto a Cruz Salvo, le informó que él tenía que consultar esta decisión con sus oficiales y que le enviaría una respuesta más tarde.
Ante esto, De la Cruz Salvo le dijo que no podía esperar porque en esas circunstancias, una hora podía definir la suerte de la plaza. Simplemente le dice que tenía deberes sagrados que cumplir y que los cumpliría hasta quemar el último cartucho. Esta frase no solamente está en los testimonios chilenos del propio Baquedano, sino en los telegramas que Bolognesi envió a Arequipa informando sobre esto con esas mismas palabras, hasta quemar el último cartucho. Bolognesi en ese momento, en el momento de quedarse, piensa en el país como patria, no piensa en el país como territorio. Piensa en el futuro del país, qué cosa puede él dejarle al país que pueda reivindicar al país o pueda servir para el futuro. Es dejarle algo importante, pese a la derrota. Él dice casi literalmente, todo esto tiene que haber servido para algo, ¿no? ¿Para qué? Para que no sea una derrota total, ¿no? Para que tenga algún sentido. La decisión de defender Arica reflejó el temple de Bolognesi. Era un hombre de palabra, que cumplía órdenes y que amaba al Perú sobre todas las cosas. Él es un anciano y él dice, para mí no hay algo más sagrado y gratificante que morir por mi patria. No olvidemos que en esa época muchos peruanos tienen una visión de la patria como algo sagrado, casi religioso. Él nace en 1816, forma a partir de los años 40, donde es el boom del romanticismo, así que sus cartas, sus actitudes, sus acciones son netamente de un hombre romántico del 19. El romanticismo es como el idealismo que mueve la heroicidad de los grandes personajes. No es que Bolognesi se sienta héroe, sino que sus acciones se tornan heroicas por el valor que le da en sí mismo. Cada día, inclusive si la situación cambia constantemente, cada hora, siempre hay que preguntar para ver si hay alguna nueva normativa y ver si se mueven o se desplazan. Él no tenía ninguna respuesta. Él mandaba telegramas y no las tenía. Entonces, por ley, por normativa militar, tú tienes que quedarte. Se aplica la última orden que te dan. Pero por lógica, si no te contestan ni nada, lo ponen sujeto a decisión grupal, ¿no? Hay mucha gente que dice, fue tonto en quedarse, ¿por qué no se fue? Pero él no se fue, él no se quedó, y los oficiales por tonteras. Él tenía que cumplir órdenes. Luego de que Salvo dijera que no podía esperar, Bolognesi de inmediato convocó a sus oficiales y les hizo la consulta en presencia del chileno. Evidentemente, todos ellos apoyaron a su jefe. Sin duda, yo imagino que este debe ser uno de los momentos más emocionantes de nuestra historia. Y tuvo lugar en la casa que Bolognesi ocupaba en Arica. Aquí, en el Museo del Real Felipe, en el Callao, podemos encontrar una réplica de esa casa. Entre los oficiales que asistieron a la reunión y respaldaron a su jefe, estuvieron el capitán de navío Juan Guillermo More, los coroneles José Joaquín Inclán, Justo Arias y Aragüez, Marcelino Varela, el argentino Roque Sáenz Peña y los jóvenes y bravos tarapaqueños Alfonso Ugarte y Ramón Zavala. Ramón Zavala era un tarapaqueño millonario. Estaba refiriendo a Alfonso Ugarte, otro millonario, jovencísimos. O sea, tenían todo por delante. Ugarte ni siquiera había fundado familia. Tenía un compromiso con su prima, Rosa Bernal. Creo que el último ejemplo perfecto de lo que es ser un héroe, tanto para el lado civil, porque uno puede esperar de repente soy un militar, pero de un civil teniendo tanto dinero,
teniendo todas las posibilidades de huir del país, irse a Europa como los demás ricos para huir de la guerra y regresar cuando todo haya pasado y negociar pues con los ganadores, no lo hizo. Se quedó con su propia plata, formó sus batallones, ¿no? Que fue la 8ª división, que fue Iquique y Tarapacá. El 6 de junio, los chilenos reiniciaron un poderoso ataque de artillería por mar y tierra. Las baterías del Morro respondieron y ganaron el duelo. Inclusive, el acorazado chileno Cochrane fue tocado seriamente por el fuego peruano. Los chilenos consiguieron su propósito: hacer creer a los defensores que el ataque final vendría por la playa del norte. Bolognesi cambió su sistema de defensa y envió a la 8ª división de Alfonso Ugarte a la zona norte. De esa manera, la reducida guarnición de Arica fue dividida. Por su parte, los chilenos distrajeron la atención de los peruanos enviando al capturado ingeniero Elmore con una última petición de capitulación. Mientras tanto, el general Baquedano colocó al 3er Regimiento de Infantería frente al Fuerte Este y al 4º Regimiento frente al Ciudadela. Un regimiento menor amagaría por el norte con la intención de distraer a la 8ª División peruana. A las 5:30 de la mañana del 7 de junio de 1880, el 3er y 4º Regimiento de Infantería chilenos se lanzaron al asalto de los fuertes Este y Ciudadela. La abrumadora superioridad numérica terminó por imponerse. Van a luchar en la batalla misma en el lado este, donde el asalto chileno llega de manera imprevista. Se pensaba que iba a llegar por el otro lado, ¿no? En realidad, en ese lugar del este, el llamado Fuerte Ciudadela, la batalla fue terrible. De los 600, 700 artesanos de Tacna habían quedado pues 20 vivos. Yo conversé con un amigo extranjero hace poco, quien vio esta película de Oganes, muy bonita por cierto, y me dijo: yo no sabía que ustedes los peruanos habían tenido su episodio de las Termópilas. Esa bandera que ven ahí es el signo de nuestra patria. Esta tarde, nuestra sangre y la de nuestros enemigos van a mojar este campo. Oficiales y soldados peruanos se batieron como leones defendiendo su bandera. La oficialidad peruana fue totalmente diezmada. Doblegadas todas las defensas, las tropas chilenas iniciaron la ofensiva sobre el Morro, donde se habían agrupado los sobrevivientes. Allí, el coronel Bolognesi cumpliría su promesa de luchar hasta quemar el último cartucho. Estoy segura que todos recordamos del colegio esta imagen de Francisco Bolognesi. Se desprende de un enorme cuadro, obra del artista Juan Lepiani, que podemos ver aquí en el Museo de los Combatientes del Morro. Esta pintura es una gran alegoría del brutal asalto al Morro y en ella apreciamos a Francisco Bolognesi que, aunque tendido, sigue disparando su revólver, cumpliendo su promesa de luchar hasta quemar el último cartucho. Palabra que dio el 5 de junio. El heroísmo de la guarnición de Arica inspiró la obra de grandes artistas como Edna Velarde y Juan Lepiani. Este último fue contemporáneo a la guerra y pintó sus cuadros a fines del siglo XIX. Él tuvo una ventaja enorme y hermosa, que haber vivido en la época y poder pintar el cuadro. Él fue a los campos de batalla, uno de ellos fue también el Morro de Arica, parte del Alto de la Alianza, y cuando me paré en el lugar final donde es la caída y miré hacia atrás y vi toda la explanada, se ve exactamente igual como es el cuadro de Lepiani, ¿no? O sea, ha estudiado la geografía, todo, o sea, es muy preciso él, ¿no?
Bolognesi fue herido y ultimado. Cayeron muertos junto a él centenares de soldados y la mayoría de altos oficiales, como More, Ugarte, Arias y Aragüez y Zavala. En el caso del Morro, los últimos que quedan en pie son More, está Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte y Zavala. Ellos son quizás los 4 más emblemáticos. En este caso entonces Bolognesi es el que termina peleando, intentando activar las minas que no funcionan, y bueno, lastimosamente él sabía que iba a morir, termina siendo golpeado finalmente por un culatazo que le abre los sesos. Roque Sáenz Peña hace una mención, el que va a ser presidente de Argentina, en torno a la forma como encontró Bolognesi regado en el campo de batalla. El siguiente paso del ejército vencedor fue avanzar contra la capital peruana. Arica quedaba en poder del enemigo. A partir de su heroísmo en Arica, el nombre de Francisco Bolognesi simboliza para el Perú un patriotismo invencible. Se le rinde memoria en plazas, avenidas, calles, buques de guerra, provincias, colegios, puentes, clubes deportivos, teatros. No olvidemos que Bolognesi representa la máxima expresión de la heroicidad. La mayor cantidad de monumentos en el Perú no son dedicados a Miguel Grau. La mayor cantidad de monumentos en el Perú son dedicados a Francisco Bolognesi. Y representa ese acto militar la presencia que tiene clara en el Perú de simbología nacionalista y de unión patriótica que tiene una sociedad como la nuestra. En los últimos años, Bolognesi y los suyos han inspirado la obra de teatro Bolognesi en Arica y el ambicioso largometraje Gloria del Pacífico. Un momento en la historia que cambió el destino del Perú para siempre. Mayor, ahí tiene su respuesta. Dígale a su general Baquedano que Arica no se rinde y pelearemos hasta quemar el último cartucho. Es un símbolo del ejército del Perú, es un símbolo puro, es un símbolo además internacional. De Bolognesi se ha hablado en el mundo. Se habló alguna vez, algún oficial ruso habló con mucha pena cuando Puerto Arturo cayó en manos de los japoneses a comienzos del siglo XX. Ojalá hubiéramos tenido un Bolognesi con nosotros, ¿no? Su figura trascendió. La defensa de Arica remeció las fibras más íntimas de la nación. El reducido ejército de Bolognesi, formado por soldados y reclutas de todas las clases sociales, se sacrificó por la dignidad nacional. Este monumento, obra del escultor español Agustín Querol, fue el primero en estar en la Plaza Bolognesi. En él podemos ver al coronel aferrado a la bandera y con su revólver en la otra mano. Hoy lo encontramos en la fortaleza del Real Felipe. Y desde aquí despedimos este programa que ha servido para homenajear a uno de nuestros grandes héroes, Francisco Bolognesi, patrón del ejército peruano. Nos vemos en la próxima.